Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Estoy amaneciendo con Dios. Qué bueno que está en sintonía de nuestros medios de comunicación, tanto radio, televisión, nuestra TaberGo, de internet. Un saludo a usted y vamos a cantar nuestra alabanza para iniciar este culto. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Vamos a orar a esta hora de la mañana. Bendito Dios, te damos gracias por este miércoles que nos regalas. Un miércoles más, Señor, el primero del mes de mayo. Te pedimos una bendición en este culto de principio a fin, que las oraciones, las alabanzas, la palabra que va a ser predicada, Señor, pueda llegar hasta ti, Padre Santo. Nosotros aquí poner atención para poder poner en práctica, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, por el amigo, aquel que no te ha recibido como Salvador de sus vidas, que puedas tocarle el corazón el día de ahora. Aquel que nos mira a través de la televisión, nos escucha a través de la radio, pueda tocarle el corazón, Señor, y pueda no perder más el tiempo, Señor, lejos de ti, sino aceptarte. A ellos los encomendamos, Padre Santo, en esta tarde. Y bendice, Señor, el predicador desde ya, el que va a llevar tu palabra, Señor, que nos enseñe tu palabra a aprender más. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Busque conmigo el Salmo capítulo 54. Salmo capítulo 54, ahí en su Biblia, búsquelo. Ahí con su familia vamos a leer este pequeño salmo, pero muy importante lo que va a decir. Siempre le he recomendado que recuerde el salmo por el contexto histórico por el cual fue escrito, y recuerde que la mayoría de los salmos están escritos por el rey David, y el contexto por el cual estaba siendo escrito estos salmos, recuerde, ellos estaban en guerra, tenían naciones enemigas a su alrededor, y por eso en muchos de los salmos el rey David habla acerca de que lo salve, que lo libre de los enemigos, y este capítulo 54 de Salmos no es la excepción. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha mis razones, las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. El hombre y hombres violentos buscan de mí, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, y devolverá el mal a mis enemigos, cortados por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Mire, bonito
He aquí, dice el versículo 4 del capítulo 54, he aquí Dios es el que me ayuda. Hermano, amigo, es Dios el quien le va a ayudar en cualquiera de sus circunstancias, cualquiera de sus adversidades. Es Él el que le va a ayudar, no es otra persona. Tal vez esa otra persona, e incluso en lugar de ánimos, a usted quizás le ha dado desánimos, no le ha dado palabras de aliento quizás esa persona. Por eso a quien debemos de acudir, a quien debemos siempre acudir es a Dios. Aunque Él tarde su respuesta, porque recordemos que Él, hermanos, no está aquí para complacernos cuando nosotros querramos y porque yo soy su hijo, Dios me tiene que contestar. No, hermanitos, Él va a contestar cuando Él quiera, porque eso sí, el tiempo de Dios es perfecto. Hay algo quizás todavía que hay que aprender. Hay algo en nuestra vida que tenemos que eliminar, y por eso es que Dios no nos ha dado aún lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué no mejor nos preparamos desde ya? Le damos gracias desde ya, le alabamos y le glorificamos desde ya, como nos lo recomienda las últimas partes, los últimos versículos de este Salmo 54. Alabémosle, démosle gracias desde ya. Él definitivamente que le va a responder, pero quizás no sea ahora, no sea mañana, no sea dentro de una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años, pero le va a contestar, hermanos. Mientras ese milagro llega, alabemos a Dios. Mientras ese milagro llega, preparémonos para administrar bien esa bendición que vayamos a recibir, para que esa bendición no solamente sea para goce de nosotros, sino que también bendecir a los demás por medio de nuestra bendición. Así es que vamos a orar a esta hora de la mañana. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, por las cosas buenas que nos han pasado. Y gracias también por las cosas malas que nos han pasado. Quizás la mayoría han sido por nuestra mala cabeza, nuestra mala administración. No te tomamos en cuenta a ti en nuestras decisiones. Pensamos que eran decisiones buenas y hoy nos damos cuenta que no fueron buenas, porque nunca te involucramos a ti. Pero perdónanos, Señor, perdónanos. De ahora en adelante trataremos, nos esforzaremos en poder tomarte en cuenta en cada una de nuestras decisiones. Así es que te pedimos ayuda para que nos puedas cada día recordar las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos de hacer. Cada día las cosas que debemos de decir y las cosas que es mejor quedarnos callados. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pedimos por cada una de las peticiones de mis hermanos, peticiones de salud, problemas, Padre Santo, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la colonia, enfermedades, Señor, cositas que nosotros queremos, pues hoy venimos a ponerlas ante ti, Dios. Te pedimos que tengas misericordia, humildemente te pedimos que nos puedas socorrer, nos puedas responder, nos puedas ayudar a solucionar ese problema, Señor. Sabemos que tenemos que poner de nuestra parte, por eso te suplicamos tu ayuda. Ayúdanos, Padre Santo. Sé tú respondiéndonos a tu tiempo y ayúdanos a entender a nosotros, nuestra mente y nuestro corazón, a entender eso, que no va a ser cuando nosotros querramos, sino cuando tú quieras, de acuerdo a la intención de nuestro corazón, cuando hayamos eliminado de nuestra vida eso que no sirve y a ti tampoco te sirve que nosotros lo tengamos. Señor, te pedimos por tu hermana Susana de Salazar, que tiene COVID, Padre Santo. Te pedimos por el hermano Alexander Trujillo, porque le dé sabiduría, Señor, y protección a su familia. Te pedimos por el hermano Daniel Juárez, que pide oración por Wilfredo Guzmán, que está pasando por unas pruebas muy difíciles. Nuestra hermana Navidad pide protección, salud, sabiduría para toda su familia, Padre Santo. Nuestra hermana Noemí Panameño pide salud por su mamá que tiene COVID. Nuestra hermana Flor Chacón pide trabajo para cada uno de sus hijos. Nuestro hermano Rafael Rodríguez pide y está orando por esas escrituras de su casa. Y te pedimos por el pastor Adrián González del Tabernáculo de Zacatecoluca, Señor, que dio positivo a COVID. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo, para que seas tú obrando en la vida de él, que esas defensas se logren eliminar ese virus de su vida, Señor, y al final pueda salir victorioso y pueda estar en su iglesia pronto, Padre Santo. Por eso lo ponemos en tus manos, para que les puedas dar salud, para que esta prueba la pueda superar al final.
Señor, así como esos, muchas peticiones hay y tú las conoces mejor. Tú las conoces específicamente, Señor. Y intercedemos por esas peticiones, por cada uno de ellos, de mis hermanos, que te pide por esos problemas, que te pide por esas sanaciones, que te pide, Señor, por esa liberación de deudas, que los ayudes a entender, Dios, que no se las vas a eliminar como por arte de magia, que no se las vas a cancelar. Ayúdalas a entender a aquellos que están pidiendo por liberación de deudas, Señor, que tú les vas a dar los recursos para que ellos sean responsables, porque quienes se gastaron el dinero no fue nadie más que ellos, que nosotros mismos, Padre Santo. Así es que es responsabilidad de nosotros el pagar esas deudas, pero danos los recursos necesarios, provee de dinero necesario, Señor, para poder cancelar esas deudas, Padre Santo, que tanto nos están angustiando, tanto nos están desesperando, Dios. Pero ayúdanos, no queremos que nos las quites, queremos ser responsables y pagarlas, Padre Santo. Dios, de una manera muy especial te pedimos por cada uno de los hermanos de Amaneciendo con Dios, que podamos entrar en una comunión directa contigo, que cada día nosotros podamos aprender por medio de tu palabra a ser mejores hijos, a actuar conforme a tu palabra, Padre Santo. Te lo suplicamos de todo corazón. Queremos entrar en tu presencia. Queremos entrar, Señor, para poder ser más como tú. Quizás nos va a costar mucho, algunos pocos, pero lo queremos hacer. Queremos entrar en comunión contigo y por eso te cantamos de la siguiente manera. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Damos gloria, Señor, damos honra a quien se lo merece, que es tu nombre, Señor, eres tú. Gracias, Señor, porque sabemos que a tu tiempo tú nos vas a contestar. Solo falta esperar, Señor, solo falta esperar un poco más, pero sabemos que tú nos vas a contestar. Ayúdanos a entender eso, Señor, que debemos de pasar estas circunstancias difíciles, porque son las circunstancias que nos van a forjar nuestra vida, a forjar nuestro carácter, a aprender de esta circunstancia difícil para que más adelante ya no volver a cometer esos errores. Gracias. Ahora te pedimos por la palabra que va a ser predicada esta mañana, que puedas utilizar al predicador para llevar ese mensaje y nosotros ponerlo en práctica. Podamos aprender, Señor, de este nuevo estudio que estamos iniciando de 2 de Corintios. Bendice al predicador, dale palabras, que seas tú hablando por medio de él. Y nosotros te suplicamos no solamente ser oidores, sino hacedores, practicantes de tu palabra. Lo que aprendamos ahora trataremos de ponerlo en práctica. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros, mis estimados hermanos, la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, mis estimados hermanos. Es un placer para nosotros poder estar aquí
y juntos aprender de la palabra del Señor. Le voy a pedir y le voy a motivar que este día, esta mañana, usted pueda buscar en el libro de Segunda Carta de Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 24. Vamos a terminar este capítulo número 2. Segunda Carta de Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 24. El título del sermón es predecible. Es una palabra que para muchos es mala. Para mí me parece una palabra bastante buena, que la gente sepa dónde nosotros estamos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y serenidad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque una mañana más tenemos el privilegio de adorarte, de buscarte y también de aprender de la Biblia, de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que puedas llenar nuestros corazones con la sabiduría que necesitamos tener. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, quiero iniciar diciéndole que hay muchas cosas que nosotros conocemos, y qué bonitas son las cosas que sabemos que van a pasar. Por ejemplo, usted, al menos en El Salvador, habrá otros países en los cuales se tarde más o menos. Usted sabe que el día de mañana, cuando caiga hoy la noche, que el día de mañana siempre sale el sol. Tenemos una esperanza. Hay muchas frases incluso que tienen que ver con aquello. Dice que cuando está más oscura la noche, el día está a punto de aparecer. Usted puede confiar de que hoy cae la noche y mañana va a volver a amanecer. A alguien no le puede decir: mire, no sé si mañana va a salir el sol. Claro, no lo sabemos, pero tenemos cierta seguridad, porque todos los días aquí en el país sale el sol. Aunque esté velado por una nube, aunque haya amanecido nuboso, aunque haya amanecido gris, sabemos que el sol está ahí, sabemos que el sol ha salido. Por más oscura que la noche esté y haya una tormenta en la noche, haya llovido por las noches, usted sabe que mañana, al término de las 6 de la mañana, 5:30 a veces, cuando a veces amanece súper temprano, está amaneciendo, el sol sale, el sol es predecible. Y qué bonito que sea predecible, qué bonito que sepamos que va a estar. No es como alguien que no sabemos qué quiere o qué no quiere. Totalmente impredecible. Hay quien dice: amén, gusta porque es impredecible. Amén. Al principio puede aparecer cierto gusto, que qué bonito. Pero después, sin saber lo que una persona desea o no desea, o si quiere ahorita y mañana no, entonces esa persona se vuelve desagradable, porque usted no sabe si va a venir o no va a venir. Si se va a quedar con usted o no se va a quedar. Si quiere vivir con usted o quiere vivir con la vecina. Entonces usted tiene que saber que esto de ser predecible no es tan malo. Dice: sé impredecible. Sí, entiendo el hecho de que hay que sorprender en ocasiones, que hay que dar ciertas sorpresas, pero qué bonito es saber cuando uno puede confiar hasta el nivel que debe confiar en una persona, que uno de cierta manera puede confiar en alguien, porque sabe usted cómo es, porque sabe dónde está, porque sabe qué tipo de persona es. Y eso quiero hablarle esta mañana, de lo mismo, de esto que estaba hablando Pablo, que en algún momento se consideraba de él como una persona que había faltado, que había fallado. Quiero iniciar un poco con el contexto de esta carta, o con el contexto de lo que estamos leyendo. Estamos hablando de la tercera carta a la iglesia en Corinto. La primera no la tenemos, no la conocemos, no está en la Biblia. Sí sabemos de ella porque en la primera de Corintios que tenemos nosotros dice que hubo una carta anterior. Así que sabemos que hubo una carta anterior a lo que nosotros llamamos ahora primera carta de Corintios, la cual no sabemos qué decía. Se hacen algunos argumentos de lo que esta carta se refería, pero
las únicas que tenemos en la primera y la segunda que tenemos ahorita, pero que en realidad son la segunda y la tercera. Entonces estamos hablando ahorita que esta es la tercera carta que Pablo escribía a Corintios, al menos que nosotros sabemos. Quiero decirle que estas cartas fueron escritas de Pablo, uno, por inspiración divina, pero también con amor que él tenía a la iglesia de Corinto. Usted va a ver incluso en la segunda carta de Corintios, ahorita la vamos a empezar a leer o estamos empezando a estudiarla. Usted va a ver que Pablo reitera en ocasiones por el amor que les tengo, porque ustedes son, como lo leemos aquí, porque ustedes son mi gloria, nuestra alegría, si se pudiese interpretar esta palabra así también. Ustedes son nuestra gloria, dice Pablo, también hablando con quienes escribían la carta con él. Pero no era nuestra gloria, yo me glorifico con ustedes, no. Ustedes son mi alegría, ustedes me alegran el corazón. Pablo se alegraba mucho en Corinto, la amaba, era una iglesia a la que quería, quizás había sido una iglesia que le había costado un poquito, que le había visto crecer en un lugar en donde muchas personas hubiesen dicho, aquí no hay iglesia. Como le decía yo hace unos miércoles atrás, meses quizás, que Corinto era similar a decir un Las Vegas. ¿Cómo va a haber una iglesia en ese lugar? Bueno, y a donde Dios dice que va a haber una iglesia, ahí va a haber, aunque el ser humano diga que no. Para el ser humano podría haber parecido que Corinto no era un lugar para establecer una iglesia, pero esa visión la tenía Pablo y la iglesia se dio. Se fundó, inició y ahora era una iglesia formada. Y Pablo quería esta iglesia, no se dejaba de preocupar por ella. Iba a Éfeso, allá estaba preocupado por ella. Iba a Macedonia, allá estaba preocupado por esta iglesia. ¿Cómo lo demuestra? Escribiendo. Porque cada vez que escuchaba que ahí había algo malo, decía, tengo que escribir, hay algo que hay que arreglar. Pablo demostraba su amor preocupándose por esta iglesia. Él permanecía pendiente de ello, me imagino yo que permanecía preguntándole, hermano, ¿cómo va? ¿Cómo va Corinto? ¿Cómo está Corinto? Hey hermano, qué gusto, ¿cómo ha estado? Tenía rato de no ver, ¿cómo está Corinto? Y Pablo, déjame preguntar por Corinto, estábamos hablando de mí y de repente es que no puedo dejar de preguntarte, quiero saber cómo está Corinto. Pablo amaba mucho a la iglesia en Corinto. Cuando decimos amaba a la iglesia en Corinto, hablaba a la congregación, a las personas de Corinto. Él trataba de hacer lo mejor por ellos. Incluso cuando estuvo ahí, trataba de predicar de la mejor manera, de la manera que ellos llegaban. Pablo pudo haber bien predicado de la manera, a la manera arrogante, la palabra del Señor. Pablo pudo haber dicho, no, yo aquí vengo con palabras rebuscadas. Lo pudo haber hecho. Pablo era un personaje estudiado. Pablo tenía para cómo hablar de manera fuera del vulgo. Él sabía cómo hablar de manera educada, sabía hablar más de un idioma. Pablo era alguien conocedor, pero ante ellos se mostró de la manera más humilde porque quería hacer para ellos las cosas bien. Pero aún así, como lo dice el versículo 12, que dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de la conciencia que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. He tratado de portarme tranquilo con ustedes. He tratado de ser humilde, no he llegado con soberbia. Ustedes no han conocido al Pablo que mataba a los cristianos. Ustedes no han conocido al Pablo enojado, aquel molesto, aquel que levantaba una mano con una piedra cuando alguien se había equivocado. Ustedes no han conocido a eso. Si ustedes hubiesen conocido a ese Pablo, probablemente ese mismo Pablo ya hubiese apedreado. Pero por el amor que les tengo, yo he llegado de manera humilde con ustedes. Es lo que está diciendo, versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entendáis. Y aquí pasa algo. A pesar de este amor que Pablo tenía con la iglesia de Corinto, había algo que la iglesia tenía para con él. En muchas ocasiones
en estas cartas usted puede ver un menosprecio de la iglesia de Corinto a Pablo. Bien feo. Si usted lo piensa, una situación bastante fea. Es decir, tenemos a este Pablo que llegó, que puso su tiempo, que puso parte de su vida, años de su vida, esforzándose por esta iglesia, por levantarla, por predicarle la palabra, siendo amoroso con ellos, siendo humilde con ellos. Y ellos despreciarlo de la manera que lo hacían. En la primera carta, Pablo tuvo que defender parte de la primera parte. Pablo tuvo que defender que era un apóstol, porque ellos no lo creían, porque empezaban a hablar mal de él. Y en esta segunda parte, usted va a ver a un Pablo defendiéndose totalmente. Porque a pesar de que él había escrito una carta diciéndole: me preocupo por ustedes, por favor, espero que podamos saludarnos cuando llegue y lo demás, ellos todavía lo seguían viendo de menos. Aunque escuchaban algunas de sus palabras, porque cambiaron muchas cosas de las que se decían mal desde la primera carta que tenemos a esta, cambiaron, pero lo tenían de menos. Porque parecía un profeta, un predicador, y empezaba a decir: no, y ustedes consideran a Pablo, Pablo no. Si ese no es apóstol, hombre, que le andan escuchando, que le andan prestando atención. La iglesia de Corinto era una iglesia muy mal agradecida con su pastor. Tremendamente mal agradecida. Qué feo es encontrarse iglesias muy mal agradecidas con sus pastores. Pastores que le han echado ganas. Pastores que le han puesto empeño. Yo he sido testigo de iglesias a las que pastores sin salario llegan 3 veces a la semana a su iglesia con esfuerzo. Su congregación no sabe el esfuerzo que ellos tienen. Quizás su familia se está perdiendo, pero ellos siempre llegan. Iglesias que este mismo miércoles han llegado sus pastores a predicar, usted durmiéndose en el culto. Usted no sabe que ese pastor, antes de llegar 2 horas de viaje para llegar a esa iglesia a predicar, lo dudó por las dificultades que está pasando. Tuvo que sinquear, tuvo que revisar el sillón para llegar a la iglesia. Para revisar el sillón me refiero a que uno tiene que meter la mano así entre las hendiduras del sillón para ver si encuentra 5 centavos y andar en el transporte. Y cuando llega el pastor y predica en la iglesia, se duerme. Y las palabras que le pido: hoy estuvo aburrido, pastor. Ay, qué duro. Qué difícil es tener o contar con congregación. Quien más de agradecer reclama. ¿Por qué no vino temprano, pastor? Yo aquí estoy desde temprano. Mire, hermano, no sabe qué ha pasado. Pastores que han pasado 5 o 10 años luchando en una misión, echándole ganas, poniendo a veces hasta de su mismo salario, y la iglesia o el equipo de trabajo que tiene no son quien o no han sido quien como para decirle: pastor, mire, aunque sea para el transporte, aunque sea para los pasajes, le vamos a ayudar. O cuando esté aquí, le vamos a dar de comer. Me imagino yo que ese era el caso de Corintios, porque llegaba Pablo, les escribía, les decía: los amo, se comportaba bien, humildemente con ellos. Y seguían dudando de que fuese un enviado de Dios, seguían dudando de que fuese un siervo de Dios, seguían dudando que fuese un apóstol, seguían dudando de lo que hablaba. Simplemente se aparecía cualquier pelagato que se metía, que no había estado en el inicio de la iglesia, y decían: miren, a ese en el que creen no es, porque ahí anda que es cristiano, que no es. Aparecía un judaizante y quería judaizarlos a ellos y le aceptaban. Y Pablo, por un lado, cuando quien le había costado el inicio de esa iglesia era mismo Pablo. Pero Corinto no lo entendía así. Corinto no lo veía así. Para ellos empezaron a atacarlo de una manera, y ya se la explico. Si usted se recuerda, me correspondió a mí el final de la primera carta de Corinto. Cuando hablamos del final de la primera carta, le decía yo que
Pablo demostraba principios para planificar. Y si usted se recuerda, yo le dije que Pablo, en la primera carta de Corintios al final, él decía, primero voy a ir a Macedonia y después iré a vosotros, porque quiero que me ayudéis en ciertas cosas a irme para... Ok. Pero, ¿sabe? En ese transcurso, cuando Pablo envió esa carta, Pablo cambió de opinión y dijo, me voy a ir para Corintio, porque hay necesidad ahí. Me imagino yo que alguien más debió haberle contado otra cosa y dijo, no, no puedo esperar, no puedo irme a Macedonia antes, necesito irme primero a Corinto, hay necesidad ahí. Sería injusto yo y faltar el principio. ¿Se recuerda usted los principios que mencionamos el miércoles pasado? El miércoles pasado, faltar al principio de importancia y de relevancia o de urgencia. Siendo fiel al principio de urgencia, tengo que ir primero a Corinto. Entonces Pablo cambió la planificación. Yo le dije que había que planificar. Pablo tenía una planificación de tiempo, de hora o de lugar, de orden, con los principios. Pero Pablo cambió esa planificación porque había urgencia, había necesidad de que Pablo llegase a Corinto. Porque Pablo sentía que si se tardaba un poco más yendo a Macedonia, cuando llegara a Corinto ya no había nada que salvar. Al llegar a Corinto se iba a encontrar con un desastre. Entonces el Espíritu Santo lo guió, porque ahí expresa más adelante lo que vamos a leer, lo guió a ir a Corinto antes que a Macedonia, a pesar de que le había escrito. Y luego hizo un par de cambios más, se quedó un poco más en Corinto, aunque les dijo que iba a regresar 2 veces. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como siempre, hay críticas en las iglesias, ¿verdad? Entonces dice, ay, ya ves, ¿está o no está? O sea, dijo que iba a venir, iba a ir a primero a Macedonia y después iba a venir y después se viene. Y así le crees a este que anda predicando. No, hombre, si no puede ni cumplir el plan que está haciendo y vos le vas a creer lo demás. No, hombre, si este va de cambiar, ni le creas la predicación. Así empezaron a hablar de Pablo, solo por haber cambiado un tema en un viaje que no demostraba que él fuera voluble, que demostraba que amaba a Corinto. Pero lo empezaron a criticar, como a decir, y vos crees en este, que de repente cambie en otra cosa, que no era digno de confianza. Mezclaron sus enseñanzas con lo que, bien erróneo, ¿verdad? Mezclar todo con lo que tenía. Entonces viene Pablo y se defiende ante estos comentarios. Y esta carta es en defensa de muchos de estos comentarios. Él se defendía de lo que dijeran que si era digno de confianza. Pero él estaba demostrando aquí que Pablo había cambiado, que él había cambiado los planes, pero era por amor a ellos. Mire lo que dice el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo. Versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Como quien dice, ¿se recuerdan que en la primera terminé diciéndoles que iba a pasar antes por Macedonia y después por ustedes? Pero ¿saben qué? Les tengo confianza y amor y quiero estar con ustedes. Me alegra estar con ustedes y yo sé que ustedes lo disfrutan de manera irónica. Por eso quise ir a donde ustedes. Por eso es que cambié los planes. Pablo está aceptando. Sí, yo cambié los planes. Sí, los planes se cambiaron. Pero es porque quería estar con vosotros. Porque sentía que era urgente que fuese a vosotros. Y dice, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Y aquí viene donde se defiende. Y así que al prometerme esto, usé quizá de ligereza, porque así se le acusaba. Este toma decisiones a la ligera y después cambia. No, Pablo no es alguien de fiar, porque un día dice una cosa y mañana dice otra. Entonces dice, usted quizás de ligereza, solo por cambiar, por amor de ustedes, porque quiero estar con ustedes, o lo pienso hacer según la carne, para haya en mí sí y no. Esta palabra es un poco
confusa, porque yo le decía al pastor Lino cuando estaba estudiando y le enviaba una fotografía de estos versículos y digo, mira, aquí hay un trabalengua, le digo yo, porque dice el versículo 17, para que haya en mí sí y no, mas Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, para que el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, y usted viene sí, no, sí en él. Entonces dice, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en un trabalengua? Es poco entendible porque la traducción pues nos esconde un poco lo que Pablo quería decir. Pero en el 17 Pablo está diciendo, ¿acaso yo pensé esto en la carne para que en mí hubiese una variación de decir, sí, voy, no voy? No, dice Pablo. Dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es cambiante, no es sí y no. Fíjese que sí, fíjese que no. No. Así como Dios es fiel, dice Pablo, a mí me confronta esto porque es un hombre diciendo, así como Dios lo es, yo lo voy a hacer también fiel con ustedes. Bastante confrontativo encontrar un hombre con tanta seguridad en lo que está haciendo. Pero él dice, voy a hacerles una ilustración. Así como Dios es fiel, yo seré fiel. Entonces quiero dejarle a usted, reiterarle o recordarle, porque yo sé que usted ya lo sabe, lo fiel, lo inmutable que es Dios. Quiero decirle que así como se le menciona desde el inicio en el libro de Génesis, Abraham le llamaba a él el Dios eterno. Eterno significa que fue desde siempre y será. Eterno es algo que no tiene inicio y no tiene fin. Y Abraham le mencionaba el Dios eterno. Aquel, como lo dice en el libro de Hebreos 13:8, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese Dios que fue como es ahora y como lo será. Que no tiene cambio, ni hay variación. Si quiere, pongámoslo en términos de su ser. Él no envejece. No tenemos a un Dios viejo. No. Generalmente, pues esas son las ilustraciones que hacemos para los niños, para la gente, un Dios barbado, porque nos imaginamos a un Dios viejo. Pocas veces, creo yo, casi nulas, hemos visto una imagen, porque no hay imagen de Dios, pero es como lo tenemos en nuestra mente. Eso demuestra no la imagen de Dios, sino como lo tenemos en nuestra mente. ¿Ha visto usted un dibujo de Dios? Pocas veces que sea un Dios que no tiene barba, un Dios joven, alguien de 23 años. No lo imaginamos, nuestra mente no lo concibe así. Y inmediatamente alguien le dice, dibújame un Dios. No, es que no puedo dibujar, dibújame como crees. Generalmente lo dibuja con barba, sentado, un poco grueso, canoso, porque nos lo imaginamos viejo, pero Dios no es viejo, no tenemos a un Dios viejo, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo. Como le digo, no es que Dios tenga una imagen, solo le estoy hablando que esos dibujos que hacemos demuestran nuestra percepción. Pero Dios no cambia, no tenemos a un Dios viejo, no tenemos a un Dios que ha envejecido y con el paso de los años ya está cansado, no. Tenemos a un Dios eterno, a un Dios que fue, como lo es y como lo será. Y no hay nada más de eso. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así va a ser. A un Dios eterno, un Dios que no cambia. Aún, no solamente en su ser, sino que en sus sentimientos o emociones, Él no varía. En el libro de Malaquías, yo Jehová, dice Él, que no cambio. No cambio. Por eso te perdono, le dice en Malaquías. Porque no cambio. Porque te sigo amando. Porque a pesar de que tú seas infiel, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no cambia. Él no varía, se mantiene.
Usted dirá, pero ahí en la Biblia hay algunos cambios de decisión. No, planes tal vez, pero su amor es el mismo. Porque allá en el libro de Génesis aparece que Él iba a destruir la tierra o iba a destruir la humanidad con agua. Entonces ahí dice, y se arrepintió Dios. Ya cambió de planes. El amor era el mismo. Él quería renovar esta creación. Si no hubiese examinado todo y ya nadie hubiese vivido. ¿Usted cree que no sabía que después de Noé se iba a generar una población o una humanidad igual o peor a la que hubo en los tiempos de Noé? Dios sabía. Es que Él no cambia. Él sigue su patrón por amor. Él sigue actuando por amor. Ahora bien, esto incluye la salvación. Porque aquí Pablo lo dice en esta parte. Dice en el versículo más adelante. Mas como Dios es fiel, 18, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no cambio. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, no ha sido cambiante o no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Como quien dice, Dios no es de esos que Jesús no es de esos que va a cambiar sí y no. No es como que Dios te vaya a decir ahora, hoy sí sos cristiano, y mañana se enojó porque vos hiciste algo, hoy ya sabes qué, hoy no sos hijo mío. No es que Dios vaya a decir ahora sos mi hijo, mañana no, porque me he enojado y hoy no, te lo voy a quitar la salvación. Y es ahí donde muchos de nuestros hermanos de algunas otras denominaciones de nuestra iglesia no nos entienden. Entonces nos acusan a nosotros de ser liberales y dicen que en algún momento para nosotros el salvo siempre es salvo. Si usted lo quiere enfocar así, pero nosotros, el tema no es dependiendo de nosotros. Por eso es que se pregunta eso. ¿Usted cree que salvo siempre es salvo? Si usted lo está viendo de parte del hombre, creo que no es así. Pero si usted lo ve de parte de un Dios inmutable que no le va a quitar algo, no le va a dar algo y después se lo va a quitar, creo que sí, salvo siempre es salvo. Que la salvación Dios se la da y se la mantiene. No es que tome, vaya pues, si no te la quito. No, aquí está diciendo Pablo que en Dios es un sí, no es un sí y un no. Es un sí. O sea, sos salvo y eso es lo que sos. Entonces cuando alguien me pregunta o pregunta a nuestra organización, a nuestra iglesia, ¿ustedes creen salvo, es siempre salvo? Bueno, si depende de Dios, creo que sí. Si depende del hombre, pues creo que no. Sí, si la salvación dependiera de nosotros, hermano, ya hace rato lo hubiéramos perdido. 2 minutos después de haber recibido a Cristo, usted ya la perdió, hombre. Hay hermanos que han recibido a Cristo con alguna siervita bonita y la codició después de hacer la oración. Señor Jesús, te recibo en el nombre de Jesús, amén. Abre los ojos y ve a la siervita bonita, ya ahí perdió la salvación. No, si es que se dependiera de nosotros, la perdemos. Pero como depende de Dios, es una salvación eterna. No tenemos a un Dios que dice sí ahora y no mañana. En este sentido, como hablamos en la palabra, o como sigue diciendo Pablo, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él nos confirma, porque Dios nos confirma esto, que es en Cristo, que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Viene Dios, dice, te estoy diciendo que vos sos salvo, porque yo te sellé, te puse un sello y nadie te va a poder quitar. Como lo dice Jesucristo, nadie arrebatará a los que me diste, nadie quitará esas ovejas de mi mano. Por ende, Jesús no cambia, sus decisiones están, su salvación es eterna, porque Él es eterno también y porque su amor es eterno. Ahora bien, y culminando por cuestiones del tiempo, en este sentido, usted puede ver qué es lo que Dios pide de nosotros también. Porque Pablo dice, Dios es un Dios de sí. No es de sí, de no, no es sí. Es un Dios firme. ¿Cómo pide entonces Dios que nosotros seamos? Para empezar, quiero decirle que el ser humano es
extremadamente cambiante. Y es aquí donde viene la palabra, el título del sermón. El ser humano es totalmente impredecible. Una de las carreras más difíciles para saber o para argumentar es la sociología. Más o menos ahí van tirando líneas. Pero yo creo que el mundo nos esperaba a que estuviésemos como estamos. Gente muriendo de hambre y nadie se preocupa. El mundo es totalmente cambiante. El ser humano es totalmente cambiante. El hombre le puede estar prometiendo, mirándole a los ojos, porque usted dice, mírame los ojos para ver si no me estás mintiendo. Y el hombre le mira a los ojos y le dice, ¿acepta usted esta mujer? Y el hombre mirándole a los ojos, y ella quiere que lo miren a los ojos, y si vuelve a ver hasta arriba descubriría que está mintiendo. Pero no, el hombre se le queda viendo en los ojos, no le quita la vista, no la sube, no la baja, así que demuestra que es sincero. Y le dice, promete serle fiel a esta mujer hasta que la muerte lo separa. Y mirándole a los ojos, sin quitarle la mirada, le dice, sí, lo prometo. 1 año y medio después, ese hombre que le miró a los ojos diciéndole eso, ¿y qué firmó? Estaba haciendo un pacto. Ese mismo hombre está enmotelándose con otra mujer. El hombre es cambiante. El hombre es cambiante. A veces mucho más rápido de lo que quisieran. Don esposo, caballero, a veces usted ha salido de su casa, se ha despedido de su esposa y está alegre y le da un beso. Adiós, mi amor, espero que vengas en la tarde. Y cuando llega en la tarde ya la llegan a encontrar enojada. Y le dice, ¿y cómo es esto? Si me despedí de ti alegre y te vengo a encontrar enojada. El hombre es cambiante, el ser humano es cambiante. El hombre hoy dice sí, mañana dice no. Bueno, yo tengo un montón de conocidos que estando aquí en la iglesia o en otra iglesia, profesaban una fidelidad a Dios. Conocí a personas que dijo, jamás me voy a olvidar del milagro que Dios me ha hecho. Y ahora ya no creen que existe. Así somos el ser humano. Hermano, hermana, se va a acordar de lo que le digo. Van a haber pastores que ahora se predican la palabra y usted lo ve así fuerte. Sí, y Dios está conmigo, y créame, yo lo he vivido, y no sé qué. Y mañana ya no van a creer en Dios. Así es el ser humano. Hoy sí, mañana no. Le dice, mira, vendémelo, te lo voy a pagar, te lo prometo que te lo voy a pagar. Dame chance, yo te lo pago. Hasta hoy le sigue debiendo o no. Así el hombre es sumamente cambiante, no es confiable, no es predecible. Vaya, personas que se miraban muy fieles a la iglesia antes de pandemia, y aquí estaban y servían y X y toda, usted lo llamaba y aquí estaba. ¿Qué pasó pandemia? Ya no vienen. Desaparecieron. Hoy los domingos, no es que esté mal ir a la playa, pero ¿y el tiempo de Dios? Y aquella persona que era sumamente fiel. Así es el hombre de cambiante. Pero ¿qué nos pide Dios? ¿Qué le pide Dios al ser humano? Para empezar, nos pide que seamos como Él es. Y si Dios no es cambiante o no es o no varía, Dios nos pide a nosotros que no cambiemos tampoco. Santiago escribía que no había necesidad de jurar por algo para decir. Dice en Santiago capítulo 5 versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y el mismo Jesucristo decía, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal proceder, si vas a decir sí, decir sí. Si no, no. Mire, hermano, si va a servir, por favor, venga al culto, al turno que se comprometió. Si va a venir tarde o no va a venir, hoy sí, mañana no, mejor diga que no. No se esté comprometiendo. Pero lo que Dios quiere es que seamos firmes. Que el día de mañana alguien puede decir, no, que día domingo, ¿a dónde estar? ¿En la playa? No sé. Puede que esté en la playa o puede que esté en la iglesia. No, que si usted sea predecible, que digan, no, él va a estar en la iglesia, es que Él siempre está ahí. Es que Él siempre hace esto. Es que Él siempre va a venir. Él dijo que vendría a este culto, Él está. No que sea sí y no.
Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que miremos el ejemplo de Dios, que Él es inmutable, que miremos el ejemplo de Pablo, que él decía, no estoy variando, yo quiero ser firme con ustedes. Y que de la misma manera nosotros seamos, que no cambiemos, que no seamos tan variantes, que busquemos ser predecibles para las personas. Qué bonito, que sepan que nosotros vamos a estar en la iglesia y que siempre vamos a ayudar. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guíes nuestros corazones y que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, vamos a pasar en estos momentos a la parte que a Dios le corresponde. Vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nuestra iglesia no se ha detenido desde la pandemia y a mí siempre me encanta decirlo, que esto no se trata de una obligación para nadie, que esto sale del corazón. Si usted ha visto lo que hacemos en nuestra iglesia, si usted escucha o ve nuestros cultos, usted ve esos informativos, los cuales hablan de un resumen de lo que hacemos. No todos los ministerios son mencionados. Y en el nombre del Señor, ellos saben que no necesitan serlos. Porque quien nos da a nosotros, pues las bendiciones o los aplausos, no es el ser humano. Nosotros buscamos el favor de Dios. Pero cuando se dan esos proyectos o esos ministerios, lo que los hace funcionar no solamente son ofrendas, son oraciones. Así que si usted va a ofrendar, ore también por ello. Y agradezcale al Señor lo que hace. Así que vamos a cantar en estos momentos, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros, porque el pan no ha faltado en nuestra casa, porque la necesidad no ha llegado a tal grado que podamos negar que tú has estado con nosotros. Te pido, Señor, que mantengas del pan necesario, que los proyectos de tu iglesia puedan seguir adelante. Gracias, Señor, por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Gracias, hermano Rolando. Bien, vamos a pasar a la parte de la invitación a aquellas personas que no conocen a ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, ese Dios que sigue amando.
Por ahí escribía esta semana en las redes sociales y les decía, Dios sí tiene enemigos, pero aún a sus enemigos ama. Me decían, pues no es lo que dice la palabra. Yo creo que sí, porque Dios nos dice a nosotros como sus hijos, amad a vuestros enemigos. ¿Y usted cree que si Dios no nos dice a nosotros, amad a nuestros enemigos, Él no ama a sus enemigos? Pastor, pero ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son aquellos, no solamente aquellos que están luchando en contra de una iglesia, no, son aquellos que no han tomado la libertad de recibirle, porque el pecado nos enemista con Dios. Porque eso de no aceptar su perdón nos enemista con Dios, hace un enemigo de Dios. Pero aunque usted lo sea, Dios le ama. Pero aunque usted y yo lo seamos, Dios nos sigue amando. Por eso yo le voy a invitar a hacer esta oración. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Muchas gracias por orar con nosotros. Le invito a que pueda unirse a la familia de Dios. Y finalizamos con esta oración. Señor, bendice este culto. Bendice a las personas que lo escuchan, que lo oyen. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que llenes nuestros corazones y que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en el culto de la tarde. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire.